Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, mi querido profesor. Vamos a trabajar hoy la gráfica de las funciones trigonométricas fundamentales. Pues vamos a trabajar la del seno, coseno y tangente. ¿Listo? Pero antes vamos a partir, recordemos que el círculo unitario, cuando trabajamos pues para las identidades trigonométricas del círculo unitario, vamos a relacionar siempre y con quién. Con seno. Coseno teta y x con coseno teta. Hagamos un breve paréntesis. Si yo tengo un círculo unitario, quiere decir círculo unitario que el radio mide una unidad. Muy bien. Se va a formar siempre un triángulo rectángulo en cualquier punto que yo lo ubique. Si este es teta, x y y, de aquí yo puedo extraer aplicando el seno, que seno teta que es igual x sobre 1, donde obtengo que y sobre 1, donde obtengo que y sobre 1 que me da 1. donde obtengo que y es igual a seno teta. De la misma forma, coseno teta de aquí, que es el adyacente, que es x sobre 1, obtengo que x es igual a coseno. Entonces, vuelvo y reitero, partamos de ese conocimiento. Siempre que hable de y, me va a referir a el seno. Siempre que hable de x, me va a referir a coseno. Entonces, vamos a ubicarnos en el círculo unitario. ¿Listo? ¿Dónde, respecto a qué eje se miden los ángulos? Al X. Entonces quiere decir que cuando el ángulo vale 0, todo el segmento, ¿cuánto mide? 1. Quiere decir que ahí X, ¿cuánto vale? 1. Y Y, 0. Recordemos que Y es, desde aquí va a partir de 0, va aumentando hasta que llega acá. Listo. Teniendo estas consideraciones, vamos a empezar a realizar una tabla. Vamos a escribir aquí el ángulo teta. Entonces le vamos a dar valores de 0, después de pi medios, 3 pi medios, 0, pi, 3 pi medios, 0 pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Listo. Y vamos a empezar a interpretar, a analizar cómo se comporta X y cómo se comporta Y. Vamos a empezar entonces con el seno. Entonces vamos a hablar de Y. Aquí en este punto, ¿cuánto vale Y? 0. Entonces, en el ángulo de 0, Y va a valer 0. Empieza a aumentar el ángulo hasta que llega aquí. Cuando vale pi medios, ¿cuánto vale Y? 1. Quiere decir que el pi medios vale 1. Continúa aumentando el ángulo y empieza a disminuir hasta que llega este valor acá. ¿Cuánto vale? 0. O sea que en pi, Y vale 0. Continúa aumentando el ángulo. ¿Qué pasa con Y? Sigue disminuyendo hasta que llega aquí. ¿Cuánto vale? Menos 1. O sea que en 3 pi medios Y vale menos 1. Después continúa aumentando el ángulo y Y llega hasta acá. ¿Y aquí cuánto vale? 0. ¿Y qué pasa? Vuelve a empezar, se repite. ¿Listo? Entonces, estos serían los valores. Vamos a trasladarlos a un plano cartesiano. En el eje horizontal vamos a ubicar el ángulo teta en radianes. En el eje vertical vamos a graficar la función seno teta. Entonces comencemos. Cuando el ángulo vale 0, ¿cuánto vale el seno? 0. Cuando vale pi medios, ¿cuánto vale el seno? 1. Quiere decir que en pi medios ya subió a 1. En pi, ¿cuánto vale? 0. Entonces se volvió a 0. En 3 pi medios, ¿cuánto me dio? Menos 1. Entonces siguió bajando hasta menos 1. Y en 2 pi aumentó a 0. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Se vuelve a repetir. Lo mismo va a hacer por acá. ¿Listo? Desde acá podemos determinar tanto el dominio como el rango. ¿Okay? Interpretando el dominio como cuáles. Los valores en el eje horizontal, en el eje X para nosotros, pues aquí sería en el eje teta, para los cuales la función existe. Entonces podemos ver que en cualquier valor de teta, en cualquier valor del ángulo, siempre vamos a encontrar un valor de la función. ¿Me estoy haciendo entender, mis queridos educandos? Sí, profesor. Muy bien, ahora vamos a determinar el rango. El rango son los valores en Y para los cuales la función existe, en los cuales hay función. Por ejemplo, ¿cuál es el máximo valor del seno? 1. ¿Puede llegar que me dé seno teta igual a 3? No. El máximo valor que puedo encontrar es 1. ¿Y el mínimo valor? Menos 1. Entonces podemos determinar que el rango de esa función, ¿cuál es? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta 1.
periódica, se puede determinar también el periodo. ¿Cada cuánto se repite? Sí, mire que parte desde acá, viene hasta acá y vuelve a repetir. ¿Qué ángulo abarcó? 2pi. Podemos determinar entonces que el periodo es igual a 2pi radianes. Ahora vamos a unir los puntos. Entonces, ¿cómo me quedarían los puntos? Uniéndolos, me quedaría de esta forma. Movemos aquí la gráfica. ¿Listo? Esta, la negra, es la función seno. Ahora vamos a identificar el coseno. Para el coseno, vamos a relacionarlo con qué elemento, con x. Listo. Entonces, cuando vale 0, ¿cuánto vale x? 1. O sea que cuando vale 0, el coseno me da 1. Vamos a analizar ese x ahora. ¿Qué empieza? Empieza a disminuir. Cuando llega a 90, ¿cuánto vale? 0. Perdón, eso hay que editarle esa parte. Bueno, entonces ahora vamos a analizarlo el coseno. ¿Listo? Cuando vale 0, ¿cuánto vale x? 1. Entonces en 0, el coseno vale 1. Empieza a disminuir x. Cuando llega a 90, ¿cuánto vale x? 0. O sea que en pi medios el coseno es 0. Después sigue aumentando, perdón, disminuyendo hasta que llega acá. Aquí cuando llega a pi, ¿cuánto vale x? Menos 1. Entonces en pi vale menos 1. Listo. Después, ¿qué sigue con x? Empieza a disminuir hasta que llega acá. ¿Cuánto vale acá? 0. O sea que en 3 pi medios el coseno me da 0. ¿Y qué pasa con x? Sigue aumentando el ángulo hasta que llega acá. ¿Aquí cuánto vale? 1. Y se repite. Entonces vamos a trasladar, al igual que hicimos con el seno, los puntos al plano cartesiano. Cuando vale 0, ¿cuánto va a dar el coseno? 1. Cuando vale pi medios, 0. Cuando vale pi, menos 1. Cuando vale 3 pi medios, 0. Cuando vale 2 pi, 1. Y se repite. Entonces viene siendo esta función azul. Entonces ya igual a coseno teta. Muy bien. Unimos los puntos. ¿Listo? Entonces miren que es muy parecida a la función seno. Es como si hubieran tomado la función seno y la hubieran desplazado ¿cuánto? Pi medios. ¿Listo? Entonces van a tener las mismas características de la función seno. ¿Cuáles? ¿Cuál va a ser el dominio? El mismo del seno, de menos infinito a más infinito. ¿Cuál va a ser el rango? El mismo del seno, de menos 1 a más 1, incluyendo los extremos. ¿Y cuál es el periodo? El mismo que sale de acá también, 2pi, al igual que el seno. Muy bien. Entonces ahora vamos a graficar la tangente para terminar. ¿Listo? La tangente, recordemos que tangente teta, ¿qué es igual? A seno teta sobre coseno teta. Entonces vamos a coger en cada valor, vamos a coger el valor del seno y lo dividimos con el valor del coseno. Entonces, adelante. En 0, entonces va a ser 0 sobre 1. 0 sobre 1, ¿qué me da? 0. En pi medios va a ser 1 sobre 0. ¿Qué me da? Indeterminado. Más infinito por el más de acá. En pi, ¿qué va a ser? 0 sobre menos 1. 0 sobre menos 1, ¿qué me da? 0. En 3 pi medios, menos 1 sobre 0. Menos 1 sobre 0, ¿qué me da? Menos infinito. Y en 2pi, 0 sobre 1, ¿qué me da? 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que en los puntos de pi medios y 3 pi medios va a haber una indeterminación. Ahora vamos a trasladarlo, entonces vamos a pasar a graficar estos puntos en el plano cartesiano. Entonces tenemos aquí en el eje horizontal teta en radianes y en el vertical y igual a la tangente teta. Listo. Vamos, primero lo primero que hacemos es determinar las indeterminaciones. Entonces, ¿dónde es indeterminado? En pi medios. Quiere decir que en pi medios va a haber una asíntota vertical. ¿Dónde más? En 3 pi medios. En 3 pi medios va a haber otra asíntota vertical. Quiere decir que en esos puntos ¿hay función o no hay función? No, ¿En no estos hay. puntos hay función? No. No. Listo, muy bien. Entonces, comencemos. Vamos a determinar los puntos. Cuando x valga 0, ¿cuánto me va a dar la tangente? 0. Entonces parte de 0. ¿Listo? Como parte de un más infinito, entonces va a aumentar hasta infinitamente. ¿Listo? O sea que va a tener este tipo de comportamiento. ¿Va a llegar a estar sobre este eje? No. Nunca. ¿Listo? Después, podemos interpretar también, ojo,
que en pi, entonces ¿cómo sigue la función? Cuando viene 0, viene infinito, de ahí ¿cómo sigue? De ahí ¿cómo sigue? ¿Dónde vuelve a dar 0? ¿Dónde vuelve a dar 0? En fin, entonces aquí también va a tener el mismo comportamiento de la otra, entonces va a aumentar hasta más infinito y desde por aquí se va a disminuir hasta menos infinito. Entonces la función va a tener ese comportamiento, se va a repetir. ¿Aquí cómo seguiría? De esta forma. ¿Por aquí cómo seguiría? Siempre va a tener esta forma. ¿Listo? En los cuales va a ser indeterminada en los puntos en menos pi medios, 3 pi medios. O sea que cada cuánto va a ser indeterminado. Cada pi. Entonces, de aquí podemos sacar ya el rango. El rango de esta función, ¿cuál es? ¿Para qué valores de y se va a cumplir la función? ¿Desde dónde? De menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta más Entonces infinito. podemos determinar el rango desde menos infinito hasta más infinito. El dominio son los valores de x en los cuales hay función. Entonces mire que va a seguir la función desde menos infinito ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Pero van a haber unos puntos, ¿ok? Pero van a haber unos puntos en los cuales no va a haber función. ¿En cuáles, por ejemplo, en este? Pi medio. En pi medios, 3 pi medios. Esto no es otra cosa que a pi medios, que al primero pi medio empezarle a sumar ¿cuánto? De aquí hasta acá ¿cuánto hay? 2 Pi. Entonces después otro pi, entonces un pi, 2 pi, 3 pi. Entonces sería igual a menos pi más n pi. ¿Listo? Y el periodo, ¿cada cuánto se repite la función? Cada pi radianes. Cada pi radianes se repite la función. ¿Me dicen entender, mis queridos educandos? Sí.